Un reencuentro inesperado, su ex esposo, el doctor, hizo algo emocionante en el momento crucial. El sol brillaba intensamente sobre el vibrante mercado de San Andrés, donde María, con su energía inagotable, vendía frutas frescas bajo una colorida sombrilla. Cada día era una lucha, pero en su corazón latía un amor profundo por Valentina, su hija de 10 años, y por su madre enferma a la que cuidaba con esmero. Sin embargo, la ausencia de Javier, su ex esposo, un médico que había abandonado el pueblo y a su familia en busca de un futuro mejor, la atormentaba sin piedad. Esa mañana, entre el murmullo del mercado, María encontró un cartel que anunciaba el regreso de Javier al pueblo para ayudar frente a un insólito brote que había comenzado a preocupar a todos. La nostalgia y el resentimiento se apoderaron de ella. Como podía el mismo hombre que se fue volver como si nada? Los días siguientes se llenaron de tensiones. El reencuentro, inevitable, no tuvo el toque del reencuentro de cuentos de hadas. Javier llegó empapado de éxito, pero María solo podía recordar las promesas rotas. «Mira, María, he regresado para hacer las cosas bien», decía él con ese aire de carisma que siempre la había cautivado. Pero ella solo sentía un nudo en el estómago. La gente del pueblo, siempre unida, murmuraba al verlas, el juicio resonaba en el aire como un eco que nunca se callaba. Todo se tornó más sombrío cuando un niño, el hijo de una de las amigas más cercanas de María, cayó gravemente enfermo. La comunidad inmediatamente se movilizó, pero la impotencia era palpable. María, con el corazón dividido, miraba cómo la situación se tornaba crítica. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Se ofreció a liderar el esfuerzo para salvar al niño. Algo en su mirada, una chispa de humanidad, hizo temblar las paredes del corazón de María. «Necesitamos unirnos, dejar atrás el pasado», dijo Javier, y sus palabras resonaron en la plaza. Todo el pueblo lo observaba, la tensión en el ambiente crecía, pero todos retenían la respiración. Las manos de María se cerraban en puños, su mente giraba entre el odio y el cariño, entre la traición y la esperanza. Mientras Javier se adentraba en la lucha para salvar la vida del niño, la chispa de una antigua emoción resurgía en el pecho de María, un destello de lo que habían sido, de cómo sus corazones habían vibrado al unísono. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La lucha por el niño se convirtió en una batalla no solo por su vida, sino por los corazones perdidos de María y Javier. Ella lo miraba trabajar, admirando su dedicación, una parte de ella quería aferrarse a todo eso, pero la herida aún dolía. ¿Podría perdonar? La tensión entre el deber y el deseo subía como una ola, dejando a todos preguntándose si había esperanza después de tanto dolor. En esos momentos críticos, el futuro de cada uno colgaba de un hilo, dejando a la comunidad y a María con la pregunta en el aire: ¿puede el pasado ser perdonado por el bien del futuro? La sala del hospital improvisado estaba llena de murmullos y tensión. Médicos, enfermeras y voluntarios, todos trabajando codo a codo, mientras el pequeño Samuel luchaba contra la fiebre que lo consumía. María se encontraba en un rincón, con Valentina en su regazo, abrazándola con fuerza, como si el amor pudiera protegerla del caos que la rodeaba. En cada parpadeo, su corazón se apretaba un poco más. La imagen de Javier, concentrado en su labor, se movía como un fantasma entre ellos, y esa visión la embargaba de sentimientos contradictorios. Javier, con una mirada decidida y compasiva, organizaba a los voluntarios, dándoles instrucciones precisas. ¿Quién era ese hombre?, se preguntaba María. El que había dejado todo atrás, el que una vez prometió todo y se fue. Pero ahora, allí estaba, su exmarido, rescatando un espíritu que ella había creído perdido para siempre. La imagen del niño enfermo la desgarraba, hacía que su abrumador resentimiento se difundiera en un silencio inquietante. Valentina, al notar la preocupación en el rostro de su madre, levantó la vista.
Mami, volverá a estar bien, ¿verdad?, preguntó con ojos amplios y llenos de esperanza. Esa pregunta desgarró a María. La inocencia de su hija contrastaba tanto con el nudo de emociones que la ahogaba. Sin poder contenerse, María le acarició la mejilla. Haremos todo lo posible, mi amor. La tensión aumentaba cuando un grito resonó en el pasillo. Una enfermera corrió hacia ellos, visiblemente alterada. La situación médica era crítica, Samuel necesitaba un tratamiento que no había en el pueblo. María sintió que el mundo se detuvo. Javier se dio cuenta al instante de la gravedad del momento. Sin dudarlo, se acercó y, con seguridad, comenzó a movilizar a todos de nuevo, con la determinación de no dejar que un niño perdiera su vida. Mientras él se movía con maestría entre la angustia y la rapidez, María sintió que la tempestad en su interior comenzaba a calmarse, una leve esperanza floreció en su pecho. Recordaba esa pasión que alguna vez había compartido con Javier, la misma dedicación, la misma compasión. Vamos, necesitamos un vehículo de inmediato, gritó Javier, y las palabras parecían romper el aire tenso, llenando de energía a los presentes. La comunidad no podía fallar en esta ocasión. Estaban en juego no solo la vida de un niño, sino también una segunda oportunidad. María sintió un impulso que no pudo controlar. Se levantó y lo siguió hacia el centro del bullicio. Yo voy contigo, dijo, firme, capturando la sorpresa de Javier. Él la miró directamente a los ojos, entendiendo que la fortaleza de su unión podría significar la diferencia. Mientras ambos se dirigían hacia el exterior, haciendo un camino entre el tumulto, María sintió el halo de sus antiguas promesas volver a rodearlos. Tal vez, solo tal vez, pensó, este podría ser su regreso del que tanto había soñado. Pero justo cuando todo parecía alinearse, el sonido de sirena se acercó, y un escalofrío recorrió la espalda de María. En algún lugar, el destino tenía planes de llevarlos a un abismo que jamás habrían imaginado. La oscuridad de la noche comenzaba a caer y la incertidumbre le susurraba al oído que el verdadero desafío apenas comenzaba. María, la voz de Javier cortó el aire, lleno de intensidad. ¿Estás preparada para el camino que viene? La pregunta vibró entre ellos, una mezcla de temor y expectativa. Estaban listos para enfrentar no solo la vida del niño, sino sus propios fantasmas. Esa noche, el futuro de todos pendía de un hilo, y María supo que el verdadero reencuentro comenzaría en el momento más oscuro. El aire frío de la noche envolvía a María y a Javier mientras corrían hacia el vehículo que aguardaba en la entrada del hospital improvisado, su corazón bombardeado por una mezcla de adrenalina y miedo. La sirena sonaba cada vez más cerca, pero en su mente solo resonaba la pregunta de Valentina. ¿Volverá a estar bien? Esa inocentísima pregunta bloqueaba el espacio entre ellos, como un muro invisible que atrapaba el viejo amor y el dolor del pasado. El camino hacia el centro médico más cercano no era solo una carretera oscura y llena de baches, representaba también un viaje al centro de su propia vulnerabilidad. ¿Cuántas veces habían recorrido caminos similares sin un final feliz? Mientras subían al vehículo, la palabra nosotros parecía haberse reinstalado de algún modo en sus diálogos silenciosos. Javier, con las manos firmes en el volante, miró de reojo a María. Confío en que lleguemos a tiempo, murmuró, y a pesar del caos, unas chispas de esperanza se encendieron entre ellos. Había algo en su voz, en esa vulnerabilidad compartida, que hacía que la atmósfera se hiciera más ligera y, a la vez, más pesada. Era el momento para una reconciliación o para un nuevo desgarramiento. María se aferró a Valentina, que aún despertaba de su sueño, su carita confusa iluminada por los destellos azules del vehículo. «¿Vamos a ver a Samuel?», preguntó, todavía sin entender la magnitud de lo que sucedía. María tragó saliva, con el corazón regresando a su lugar al ver la fe tan pura en la mirada de su pequeña. «Sí, amor. Vamos a ayudarle». El trayecto se sintió eterno. A cada kilómetro, las luces del pueblo se desvanecían, y la niebla comenzó a cubrir la carretera. Javier condujo con una determinación asombrosa, su mirada fija en el camino, aun cuando la angustia oprimía su pecho. La noche se convirtió en un reflejo de sus pasadas inseguridades, donde cada sombra parecía cargar con el peso de los años perdidos. Se preguntaba si el destino que les esperaba sería uno de redención o de dolor. María,
dijo Javier, rompiendo el silencio que se había convertido en su compañero de viaje. Lo que pasó entre nosotros, no sé si puede explicarlo, pero siempre. Se detuvo, su voz titilando, y María se sintió estremecer. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de significados que habían evocado noches llenas de promesas. Tuve que dejar todo por un tiempo que se sentía como la eternidad, respondió María, la vulnerabilidad surgiendo como un susurro entre la angustia. Pero ahora, al verte aquí, me doy cuenta de que no todo está perdido. Y en ese momento, por primera vez en años, sintió que, al menos por un instante, la vida podía darles otra oportunidad. De repente, el vehículo dio un frenazo. Ante ellos, la carretera se cernía con una tormenta de lluvia. Las gotas golpeaban el parabrisas como un latido nervioso, generando una opacidad que les hizo frenar. María miró a Javier alarmada. ¿Qué pasa?, preguntó, el eco de su voz quebrándose entre la tormenta. Vi algo, un camino alternativo, respondió él, su voz pletórica de confianza. Pero no estoy seguro si debemos arriesgarnos. En su mirada brillaba una mezcla de determinación y temor, al igual que los reflejos oscuros del agua que se acumulaba en cada bache. María sintió un impulso. ¿Era el momento de seguir el camino seguro o tomar el riesgo? Pero, ¿qué pasaría si ese camino alternativo era el que los llevaría hacia su sanación? Confía en mí, Javier. No se trata solo de Samuel, se trata de nosotros también, dijo, sabiendo que las palabras podrían cambiarlo todo. Así, con un giro inesperado, el vehículo se desvió hacia un sendero cubierto de sombras. Mientras se adentraban en la oscuridad, el corazón de María latía con fuerza. Habían dado el primer paso hacia lo desconocido, un paso que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Y justo cuando se sentían hundirse en la incertidumbre, un grito desgarrador resonó a lo lejos, un eco de angustia que les heló la sangre. ¡Ayuda! Provenía de un lugar que jamás habrían imaginado. ¿Qué les esperaba en esa nebulosa antesala de la vida y la muerte? La atmósfera se cargó de una electricidad inquietante. María sintió como el grito, intenso y desesperado, calaba hondo en su pecho. ¿Lo oíste?, preguntó, la voz temblando. Javier la miró de reojo, su mirada fija en la carretera oscura, pero sus pensamientos volaban lejos, a las figuras que podrían estar en peligro. Sí, lo escuché, respondió él, el eco del grito aún resonando en sus oídos. El vehículo avanzó rápidamente por el sendero, a medida que la lluvia caía con más fuerza, empañando la visibilidad. Todo en su interior le decía que debían ayudar. ¿Debemos detenernos?, preguntó María, su voz un susurro urgido por el miedo. Tal vez necesiten ayuda. La intuición de madre despertaba en ella, como un reflejo del deseo de actuar, de mostrar fortaleza en medio de la tormenta. Nos arriesgamos a perder tiempo, replicó Javier, pero su voz carecía de convicción. En el fondo, ambos sabían que no podían ignorar el llamado a la urgencia. En cuanto el vehículo ralentizó, Javier tomó una decisión. Está bien, pararé. María sintió un alivio momentáneo, pero también una oleada de incertidumbre. ¿Qué encontrarían? ¿Serían dos almas perdidas que requerirían su ayuda o la escena sería más sombría de lo que imaginaban? Cuando el vehículo se detuvo, Javier apagó el motor y ambos se lanzaron a la noche, Valentina entre sus brazos, su carita pequeña iluminada por una chispa de inocencia que contrastaba con la gravedad del momento. La lluvia azotaba a María mientras ella avanzaba con agilidad. La dirección del grito se volvió más clara, parecía provenir de un pequeño claro más adelante. ¿Qué es eso?, murmuró Javier, señalando la luz tenue que parpadeaba entre los árboles. María apretó los dientes y respiró hondo. Debemos acercarnos. Con cada paso, el miedo se entrelazaba con una esperanza latente. Valentina miraba a su madre, sin comprender aún la magnitud de la situación, pero confiando en su valentía. Una vez llegaron al claro, el panorama se dibujó con trágica claridad, un coche volcado, humo saliendo del motor, y un hombre atrapado en su interior. María se acercó, sus instintos de enfermera despertando, mientras Javier trataba de evaluar la escena. ¡Ayuda! No puedo salir, gritaba el hombre, su voz llena de agónica desesperación. ¿Quién es?
preguntó Javier, mirando al hombre con preocupación. Al acercarse un poco más, el rostro del atrapado se iluminó con una luz familiar. Carlos, soltó María, la babosa sorpresa apagando su voz. No podían ser coincidencias. María. Javier. No puede ser, ayúdenme, por favor. Suplicó Carlos, su mirada abrumada por el horror. Fue entonces cuando María sintió que el pasado la alcanzaba de golpe, un eco de antiguas heridas. Carlos era su exmarido, el padre de Valentina. La tensión entre ellos giró sobre su eje en un instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, su voz tensa. ¿Por qué no te hemos olvidado? Simplemente pasó, la lluvia, atajó Carlos, mientras el humo se espesaba a su alrededor. No importa eso ahora. Libérame. María, tenemos que actuar, instó Javier, consciente del peligro inminente. La dinámica entre ellos tres se tornaba vertiginosa, cada uno luchando entre el instinto de ayudar y los conflictos no resueltos del pasado. María tomó una decisión rápida. Voy a buscar algo para sacar el coche mientras tú te quedas aquí para calmarlo, dijo, con una firmeza que se sorprendió a sí misma. Comenzó a buscar entre los árboles, buscando ramas para reforzar su plan, mientras el grito angustiado de Carlos resonaba en su mente como un tambor. A medida que la lluvia continuaba, un nuevo desafío se extendía ante ellos, una mezcla de salvación y confrontación. ¿Podría María dejar atrás sus resentimientos mientras luchaba por salvar a quien una vez había amado? Y aún más importante, ¿cómo se vería el futuro de Valentina en medio de este reencuentro inesperado? En el torbellino de emociones y peligro, el acaloramiento del corazón de María revelaba una verdad aún no asimilada. ¿Sería este el momento en que su vida cambiaría para siempre? Y justo cuando comenzaban a establecer un plan, un estruendo profundo resonó desde dentro del coche volcado. ¿Qué podría ser? ¿Estaba el tiempo acabándose? María se detuvo en seco, el corazón le latía con fuerza. Aquel estruendo no era un simple ruido de metal crujido, había un tono de urgencia, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. Javier miró a María, su expresión era un cóctel de preocupación y determinación. Debemos apurarnos. Gritó, y su voz resonó como un eco en la tormenta. La angustia en la mirada de Carlos aumentaba. Por favor, no puedo respirar bien. Ayúdenme. Suplicó, su rostro retorcido por el dolor y el miedo. María dio un paso hacia el coche volcado, sintiendo la presión en su pecho intensificarse. Recordaba cómo solía correr hacia él para curar sus heridas, pero ahora su acercamiento se sentía como un juego peligroso entre el pasado y el presente. ¿Cómo vas a salir de ahí, Carlos? Necesitas decirme. Le lanzó, su voz firme, aunque temblorosa. Voy a llamar a los servicios de emergencia, decidió Javier, sacando su teléfono. Pero al mirar la pantalla, su rostro se apagó. No hay señal. La tormenta ha bloqueado todo, María debatía en su interior. La rabia y el resentimiento por una vida que había dejado atrás luchaban con el impulso instintivo de proteger a Valentina, de hacer lo correcto. De repente, recordó cómo él había hecho que se sintiera valiente un día tras otro, a pesar de las cicatrices que su relación había dejado. Voy a encontrar algo para sacar el coche, anunció, sintiendo que su voz sonaba más fuerte de lo que se sentía. Comenzó a moverse entre los árboles, buscando palos o cualquier cosa que pudiera servir. En su mente, cada paso era un intento de bloquear los recuerdos dolorosos que asaltaban su mente, las discusiones, los motivos de su separación, esos momentos en que se miraron como dos extraños. Valentina, todavía en brazos de Javier, empezó a llorar. María se detuvo por un momento, sintiendo que el caos la envolvía. Se giró para mirar a su hija, su carita llena de angustia. Mami está aquí, le dijo en un intento de calmar la tormenta silenciosa que estallaba en su pecho. Mamá, ¿qué pasa con papá? Preguntó Valentina, incapaz de entender la gravedad de la situación. La duda en sus ojos partió el corazón de María en 1000 pedazos. Él está bien, cariño. Solo necesita un poco de ayuda, murmuró María en voz baja, como si eso pudiera extender una red de seguridad que protegiera a su hija de toda la tristeza.
pero dentro de ella, la realidad era más compleja. Mientras buscaba, tropezó con una rama gruesa, y una idea se formó repentinamente: usar la fuerza de la naturaleza para liberar a Carlos. Volvió al claro, la madera firme en sus manos. Javier, ayúdame a levantar el coche. Podemos poner esto debajo para estabilizarlo. ¿En serio crees que eso funcionará? Respondió él, escéptico, pero la urgencia en su voz lo empujó a moverse. Es nuestra única opción, replicó ella con determinación. Trabajaron juntos, mientras Carlos seguía gritando de angustia, empujando el coche con todas sus fuerzas. Cada movimiento era como si el tiempo se estirara, el sudor se mezclaba con la lluvia en su rostro, y la preocupación por su hija hacía que cada segundo contara. Mientras luchaban, María de repente sintió que una mirada la atravesaba. Carlos, atrapado, había estado observando todo. ¿Por qué, María? ¿Por qué me haces esto? Cuestionó, su voz un susurro atormentado que se perdía en el viento. María detuvo su esfuerzo por un instante, sintiendo como una tormenta interna se desataba. Porque a pesar de todo, aún me importa lo que te pase, confesó. Pero la declaración se escurrió por su boca como un secreto, un eco de un amor que nunca se extinguió del todo. Esa vulnerabilidad pareció transitar entre ellos, una conexión que desafiaba los años de distancia y dolor. Un nuevo sonido, más fuerte, emergió del coche justo cuando María estaba a punto de continuar. Algo en la parte trasera del auto crujió con fuerza, la desesperación de todos alcanzando su punto máximo. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, los ojos anhelando respuestas. «Sáquenme. Ahora», gritó Carlos, mientras el humo comenzaba a mezclarse con llamas, danzando peligrosamente cerca de ellos. María solo tuvo un segundo para decidir. ¿Se atrevería a ir más allá, a arriesgar todo por alguien que había sido parte de su pasado? Desde lo más hondo de su ser, comprendió que el reencuentro no solo era físico, sino un dilema sobre dejar ir o aferrarse a lo que una vez fueron. Y justo cuando pensaba que todo se saldría de control, una explosión resonó, enviando una onda de calor que la empujó al suelo. La escena se volvía más caótica y el futuro incierto. ¿Podrían salir todos sanos de este desastre? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la oscuridad arropaba el momento y el destino de cada uno pendía de un hilo. La explosión resonó como un trueno en la tormenta, llenando el aire con un humo espeso que se coló en los pulmones de María. La fuerza la derribó, y su visión se nubló momentáneamente. Cuando parpadeó, lo primero que vio fue la figura de Javier inclinándose sobre ella, su rostro lleno de preocupación. «María. ¿Estás bien?», exclamó, mientras trataba de ayudarla a levantarse. Aún aturdida, se dio cuenta de que el sonido de los gritos de Carlos se había desvanecido, reemplazado por un silencio ominoso. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. «¿Carlos? Carlos», gritó, su voz ya casi ahogada por el creciente pánico. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en su rodilla que se había raspado contra el suelo. Javier la siguió con un paso decidido. «Vamos», instó, y juntos avanzaron hacia el coche volcado. El humo seguía saliendo de él, pero la escena había cambiado. Carlos había logrado salir de la trampa mortal, arrastrándose con dificultad. Su rostro estaba manchado de hollín, y los ojos, llenos de terror, reflejaban el inefable miedo a lo desconocido. «Ayúdame», suplicó, mientras intentaba incorporarse. Las llamas crepitantes danzaban justo detrás de él, como si quisieran devorarlo. María apretó los dientes, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Carlos», gritó, extendiendo una mano hacia él. El tiempo pareciera detenerse mientras, con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. Javier, viendo la angustia de María, se lanzó hacia Carlos, sus brazos fuertes rodeándolo. Mientras lo arrastraban fuera de peligro, Carlos giró su cabeza, sus ojos fijos en María con una mezcla de gratitud y confusión. «No sé cómo», comenzó, su voz quebrada y llena de emociones. «No tienes que explicarte nada ahora, solo respira», le respondió Javier, intentando calmar la situación. María no podía despegar su mirada de Carlos. Allí, cubierto de cenizas, había una fragilidad que nunca había visto en él.
Se preguntó en ese instante si estar en medio de un desastre, a pesar del sufrimiento, podría ser el inicio de una nueva verdad. Valentina, que había estado en brazos de Javier, ahora corría hacia ellos, con el rostro lleno de lágrimas y miedo. «Papá, ¿estás bien?», gritó, abrazando a su padre mientras éste se tambaleaba. Exhausto, María se sintió atrapada en el torbellino de emociones. El amor de su hija mezclado con la historia que había compartido con Carlos se sentía desbordante. Ellos eran tres en un mundo que, aunque agitado, respiraba vida. Se dio cuenta de que en la catástrofe había una oportunidad de reconstrucción. «Necesitamos salir de aquí», expresó Javier, empujando la situación hacia la acción. «No estamos a salvo hasta que lleguemos a un lugar seguro», María asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. «¿Cómo vamos a hacer eso?», preguntó, la preocupación por el futuro ahogando su voz. «Hay un sendero que lleva abajo, podemos», comenzó a decir Javier, pero una nueva serie de explosiones cortó la conversación, esta vez más distantes, pero aún así aterradoras. Carlos, aún tembloroso, se aferró a Valentina, y la imagen de ellos juntos le atravesó el alma a María. «Vamos», insistió. Mientras caminaban, Carlos movió una mano hacia la de María, que se estremeció. «Gracias», murmuró, su voz llena de reminiscencias. María sintió su pecho apretarse. ¿Podía ese simple agradecimiento abrir la puerta que había estado cerrada tanto tiempo? Era posible que, a pesar de todo el sufrimiento, aún hubiera un camino hacia la redención. La tormenta continuaba rugiendo, pero en medio de todo, algo en sus corazones empezaba a cambiar. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Valentina, mirando a su madre con inocencia, como si supiera que la vida había cambiado para siempre. María respiró profundo, tratando de encontrar una respuesta, cuando, de repente, un grito desgarrador se elevó detrás de ellos. La escena se tornó caótica nuevamente, y el futuro parecía desvanecerse una vez más. La pregunta de Valentina quedó en el aire. La verdad era que en ese momento, María no sabía si había aún una salida. Pero, en medio del caos, sabía que cualquier camino que tomaran juntos debería ser uno de amor y valentía. Serían capaces de enfrentar juntos sus miedos, o serían devorados por las llamas del pasado. El grito que había roto el silencio estaba más cerca de lo que pensaban. Con el corazón palpitante, María giró su cabeza hacia el origen del sonido. Apenas pudo distinguir una figura masculina que luchaba por escapar de las sombras que arrojaban las llamas. No podía ser. Su mente se aturdió mientras su pecho se oprimía. Era David, su ex esposo. «David. ¿Eres tú?», exclamó, la voz quebrándose entre la confusión y el alivio. En medio del desastre, la aparición de él era un remolino de emociones, el pasado volviendo a hacerle el guiño. Los ojos de David se encontraron con los de ella, y por un momento, el ruido y el caos parecieron disolverse. «María, necesitamos salir de aquí. Es peligroso», dijo, acercándose con expresión grave. Estaba lleno de cenizas, pero su determinación era evidente. Javier, al ver esa interacción, sintió un torbellino de celos y frustración. «¿Qué hace aquí?», murmuró, sin poder contener la pregunta. El ambiente comenzó a cargarse con la tensión de viejas heridas. «Eso no importa ahora, necesitamos ayuda», respondió María, ignorando la punzada en su corazón que la veía dividirse entre el pasado y el presente. Sabía que David era un excelente médico, pero su regreso solo complicaba las cosas. Sin embargo, en ese instante, era lo que más necesitaban. «¿Estás herido, David?», preguntó ella, acercándose un paso más, sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. «Solo rasguños, pero me preocupa más que ustedes estén a salvo», contestó él, mientras fastidiaba los cabellos oscuros que caían sobre su frente manchada. «He estado buscando a cualquier persona que necesitara socorro. No saben cómo está la situación más abajo». Carlos, que observaba con una mezcla de ansiedad y enfado, tomó la mano de Valentina y le apretó el hombro en señal de apoyo. «Démosle una oportunidad, es nuestro único camino», dijo con voz temblorosa. Las llamas avanzaban a su alrededor, mientras el sonido de las impulsivas explosiones resonaba como un eco lejano, pero cada segundo contaba. El camino que habían recorrido empezaba a desmoronarse,
incluyéndose a ellos mismos en su andar incierto. ¿Dónde está la salida, David?, exigió Javier, decidido a mantener el control. La mirada de desconfianza que se compartieron en ese instante generó una chispa que no podía ignorarse. El aire se volvió pesado con la tensión acumulada por viejas historias no resueltas. Debemos descender por aquel sendero. Te guiaré, dijo David, apuntando hacia una pendiente escarpada justo al lado del coche volcado. Si nos damos prisa, podríamos llegar al subterráneo. Ahí hay seguridad. Mientras comenzaban a moverse en la dirección que indicaba David, María sintió la presión de las decisiones difíciles que tendría que tomar. Javier, siempre protector, se mantendría a su lado, pero su corazón se debatía entre reconstruir su vida con él o abrirse a su antigua llama. Era posible que todo el dolor y el amor pudiera coexistir en esos momentos de crisis, siguiendo a David entre el humo y el caos. El corazón de María latía con fuerza. Las preguntas sin respuesta danzaban en su mente. Aquel reencuentro inesperado podía significar muchas cosas: una segunda oportunidad, o un regreso al ciclo del sufrimiento. Cuando llegaron a una esquina donde el fuego rugía con furia, la figura de un hombre sombrío se materializó de entre las llamas. «No se muevan», ordenó, una voz llena de autoridad que atravesó el horror del momento. El rostro de María palideció. «¿Quién es?», preguntó en un hilo. Pero la respuesta quedó suspendida en el aire, mientras sus corazones se congelaban ante la inminente amenaza emergente. El peligro se palpaba, y María entendía que enfrentarse a su pasado no sería la mayor batalla esa noche, sino los monstruos que estaban al acecho en el presente. ¿Podrían encontrar la verdad en medio de las llamas y, lo más importante, lograr salir juntos? El hombre que se destacaba entre las llamas se acercó con paso firme. Sus ojos brillaban con un destello amenazante mientras María intentaba discernir sus intenciones. Era difícil concentrarse, los sentidos estaban embriagados por el humo y el miedo, pero había algo en su postura que la inquietaba aún más. «¡Alto!», gritó David, interponiéndose entre el misterioso hombre y María con valentía palpable. «No estamos aquí para pelear. Solo queremos salir de este lugar». El desconocido sonrió, pero su expresión parecía más bien de burlarse que de compasión. «¿Y quién les garantiza que no saldrán, eh? ¿A dónde creen que van con esa vulnerabilidad expuesta?». Su voz resonaba con un eco sibilante, formulando preguntas que calaban hondo en el temor colectivo. «No están en control. Aquí nadie tiene el control». Mientras los corazones de los demás latían frenéticamente, Javier se movió más cerca de María, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Por qué no te alejas de ella?», dijo, mirando al hombre con una mezcla de desafío y preocupación. «Ja. ¿Y tú quién te crees?». El hombre retó, pero algo en su mirada contestó a la defensiva de Javier, una admiración traviesa ante el esfuerzo del joven por proteger a María. «Si quieres salir de aquí, lo mejor es que nos dejes pasar». «No hay tiempo que perder», insistió David, pero el extraño solo pareció divertirse con la tensión creciente. «¿Dejarte pasar?». «Eso depende, doctor. El caos no está solo en las llamas». «¿Y si te dijera que tú y tus amigos son parte del problema?». Su risa burlona resonó, y la incredulidad se instaló entre ellos. María, sintiendo la ambigüedad que envolvía la situación, miró a David. «¿Sabes quién es?», le preguntó, buscando respuestas en sus ojos. David negó con la cabeza. No tenía idea, pero la urgencia de actuar era inminente. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Valentina, asustada. «El fuego avanzará». Con el tiempo apremiando, ella tomó la mano de Carlos y lo llevó hacia un lado, tratando de encontrar una salida entre la confusión. «Esperen», gritó David, acercándose más al desconocido, su voz ahora calmada y firme. «Si hay alguna forma en la que podamos cooperar, si hay algo que puedas obtener de nosotros, haznoslo saber». Un silencio tenso se posó en el aire. El hombre parecía apreciar la apuesta de David, su mirada evaluativa desnudando la desesperación de la situación mientras María experimentaba por dentro un torbellino de emociones. La línea entre la seguridad y el riesgo se desdibujaba, y en ese momento, todos eran conscientes de que la próxima decisión definiría no solo su destino esa noche, sino sus vidas futuras.
Cooperar, repitió el extraño lentamente, como si saboreara la palabra. Tal vez hay algo que quieran tener en cuenta. Tienen 3 minutos para decidir, entreguen algo verdadero, algo que tenga valor para ustedes. O son libres de intentar salir por esa puerta, porque lo que pase después, no lo puedo garantizar. Las llamas seguían rugiendo a su alrededor, el tiempo corriendo con una presión aplastante. María sintió el nudo en su estómago apretarse. ¿Qué podían acaso ofrecerle? En su mente, las imágenes de su vida, sus decisiones, sus amores pasados y presentes se agolpaban. Los ojos de Javier, de David, de Carlos y Valentina se centraron en ella, buscando una respuesta, una forma de salir con vida. La pregunta permanecía latente: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para salvarse? ¿Y qué significaría realmente esa elección para cada uno de ellos? Mientras el fuego crepitaba a su alrededor, María sintió que el tiempo se detenía. Su voz tembló al pronunciar la siguiente palabra, impulsada por la urgencia de la crisis. No, esperen. David y Javier se giraron hacia ella, sus miradas llenas de confusión y temor. El futuro de todos pendía de un hilo, y su decisión podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué haría María en ese instante crucial? ¿Podría ser esa la oportunidad de reconciliar lo que había estado roto o sería su última elección? ¿Qué los condenara a todos? María respiró hondo, la angustia colgando en el aire como el humo que la rodeaba. Los ojos del extraño eran profundos y oscuros, llenos de una intensidad difícil de ignorar. No podía ceder al miedo, debía pensar claramente. De repente, recordó algo que le había contado su abuela sobre el sacrificio. Era un concepto viejo, pero parecía resonar de un modo nuevo ante la amenaza del momento. Escuchen, comenzó María, su voz como una llama pequeña en medio del estruendo. Sus amigos la miraron, los rostros ansiosos, expectantes. No solo se trata de lo que podemos dar, sino de lo que realmente significa para nosotros. ¿Por qué no le contamos al extraño lo que nos ha mantenido unidos? Las cosas que hemos perdido, las que nos llenaron de vida en su momento. Quizás eso tenga valor. El misterioso hombre levantó una ceja, interesado, y María sintió que todos estaban contenidamente al borde de una revelación. Yo me llamo María, empezó, el nudo en su garganta evidentemente presente. Y antes de que este lugar se llenara de fuego, tenía un hogar lleno de risas. Mi familia era todo para mí. Perdí contacto con ellos por decisiones que tomé. Tal vez, ahora, al compartir esto tengo chance de redimir algo. Mientras hablaba, los demás comenzaron a recordar los fragmentos que alguna vez fueron sus vidas. Javier, con su voz temblorosa, insistió en compartir su historia de amor con Lucía, una relación que había terminado abruptamente y que aún le dolía. Amor no correspondido, un sacrificio que no debía haber hecho. Ella es mi mayor pena. A mí me duele no haber sido el hermano que debí ser, confesó Carlos. Perdí a mi hermana, porque no estaba ahí para protegerla. Nunca lo he perdonado. Valentina, con lágrimas brillándole en los ojos, aportó con fuerza: yo perdí mi sueño. Quería ser bailarina, pero el miedo me alejó de eso. Ahora estoy aquí, y sí, aunque el fuego me quema. El desconocido escuchaba, intrigado, cada confesión era una chispa divertidamente extraña en su visión desgastada. ¿Y tú, doctor?, preguntó María a David, sintiendo que en su historia también había algo profundo que descubrir. David se quedó en silencio unos instantes, su mirada fija en el suelo. Yo, dijo finalmente, su voz resonando como un eco distante. Siempre he estado atrapado en lo que se espera de mí. Elegí la medicina para satisfacer a mis padres, pero el verdadero poder que perdí fue no poder decirles que me gusta la música. Ser un compositor es lo que siempre he soñado. Las llamas parecían susurrar mientras cada uno compartía su luz, una manera de abrir sus almas al extraño. El ambiente pesado del humo comenzaba a disiparse con la calidez de la vulnerabilidad. El desconocido sonrió, pero esta vez había una inflexión en su expresión. Eso es interesante, dijo, su tono más ligero. Cada uno ha traído su dolor, pero también su verdad. Eso tiene un valor incalculable. María sintió que la presión del tiempo seguía ahí, pero había algo más.
La conexión frágil entre ellos parecía ahora un puente que les acercaba a una posible salvación. ¿Nos deja salir ahora?, preguntó Javier, un atisbo de esperanza iluminando su rostro. Eso depende, dijo el hombre, sus ojos brillando con un desafío renovado. Lo que realmente importa es que cada uno de ustedes se enfrente con su verdad. No solo lo dirán, sino que deberán vivirlo. Entonces, tal vez un ruido sordo interrumpió sus palabras, las paredes temblando mientras el fuego crepitaba aún más fuerte. Un sentimiento de urgencia se apoderó nuevamente de la sala. María miró a sus amigos, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. «Es ahora o nunca», gritó, viendo cómo el entorno se volvía cada vez más opresivo, la atmósfera estaba cargada de tensión al tiempo que cada uno comprendía la importancia de su confesión. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿hasta dónde estaban dispuestos a ir a partir de ese momento? María sintió que aquella revelación podría ser el hilo de vida que les uniría o, por el contrario, la trampa final de su tormento. ¿Podrían salir realmente con la verdad sobre la mesa, o el fuego consumiría también su esperanza? La decisión se acercaba, y con ella, el destino inminente que aguardaba más allá de esa puerta profanada. Antes de que pudieran decidir, resonó un grito lejano, uno que evocaba recuerdos olvidados y promesas perdidas. Algo oscuro y revelador se acercaba, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. La tormenta había comenzado a amainar, el aire aún cargado de tensiones pasadas y expectativas futuras. Los corazones de María, Javier, Carlos, David y Valentina se encontraban entrelazados en el caos que los había rodeado, pero era el momento de enfrentar no solo al hombre que los amenazaba, sino de enfrentarse a sí mismos. «Vamos a salir de aquí, juntos». María levantó la voz, el eco de su determinación resonando en la penumbra. Esa voz antigua que había olvidado, plena de esperanza, comenzó a apoderarse de cada uno de ellos. Necesitaban unirse, no solo en el miedo, sino en la valentía que los había traído hasta ahí. El desconocido, aún con su risa burlona, observaba cómo la chispa de aquello que habían compartido comenzaba a brillar en la oscuridad. «¿Y qué harás, pequeña María? ¿Pretenderás que esto es suficiente?» La burla punzante le provocó un escalofrío, pero su mirada se mantenía firme. «No me importa lo que tú pienses. Estoy aquí por ellos», dijo, señalando a Valentina, que miraba a su madre, sus ojos reflejando pura inocencia. «Siempre estaré aquí para proteger lo que amo». David se unió, su voz resonando al unísono. «Y yo también estoy listo para mostrarle al mundo quién soy realmente». «Esta noche no se va a llevar lo que soy». Javier, sintiéndose fortalecido por esas palabras, dio un paso adelante. «No vamos a permitir que el miedo controle nuestras vidas. No más». Cada uno de sus compañeros asintió, uniendo fuerzas en un coro de valentía. El extraño pareció desarmarse un poco. «Impresionante. Pero recuerda, las palabras son solo eso, palabras. ¿Cómo demostrarás tu verdad?» La atmósfera se hizo pesada nuevamente, como si el tiempo se hubiera detenido. María reflexionó un instante. Tenía una idea. Cada uno de nosotros ha perdido algo valioso, algo que hemos guardado en el fondo. Pero también hemos aprendido. De la pérdida, de las promesas rotas. Tal vez, en vez de estar paralizados, debamos abrazar ese dolor para convertirlo en fuerza. Carlos, aún en su vulnerabilidad, miró a María con gratitud. «Tienes razón. Durante años he arrastrado ese peso, ese rencor. Ahora entiendo que debo usarlo como un impulso». Valentina, apretando su mano, habló con un ligero temblor en su voz. «Mami, yo quiero bailar. Quiero hacer cosas». Su alegría inocente rompió la tensión. Con los ojos llenos de lágrimas, María siempre había sabido que Valentina sería su luz. No se trata solo de vivir con miedo. Se trata de reconocer que podemos levantarnos en medio del fuego. Podemos rescatarnos mutuamente, dijo María. Y mientras hablaba, la imagen de su abuela sonó en su mente, esas enseñanzas perdurables. Nos levantaremos, sin pensarlo. Todos se unieron en un abrazo, compartiendo sus emociones, sus historias de dolor, pero también de esperanza. En ese contacto humano, sintieron una verdad trascendental.
No eran solo un grupo de personas atrapadas por el pasado, ahora eran un equipo, listos para enfrentar cualquier adversidad juntos. El fuego rugía más fuerte. El tiempo está corriendo, dijo el extraño, pero esta vez su mirada había cambiado. Algo en la unión que habían formado resonaba en un nuevo tono. Su rostro mostraba un rayo de duda, incluso respeto. Está bien, tal vez haya algo más que no estaba viendo, susurró. Luego, como si regía algo dentro de él, dio un paso atrás. Tienen el tiempo justo para salir o enfrentar lo que hay aquí. Es su elección. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier, sintiéndose esperanzado. Ustedes realmente poseen el poder de salir, pero deben enfrentar no solo al fuego, sino a sí mismos. Si su verdad es real, hallarían el camino, aunque esa puerta parezca cerrada. Sin dudarlo, María respiró profundamente. Vamos. Ordenó, y rápidamente todos comenzaron a moverse hacia el camino, trabajando juntos, haciendo el esfuerzo por avanzar en unidad. Los pasos resonaban firmemente mientras atravesaban las llamas, haciendo frente al pánico. María notó cómo cada obstáculo parecía desvanecerse ante su luz colectiva. Por allí, gritó Valentina, señalando un resquicio que se abría ante ellos. Y aquel resquicio se amplificaba al calor de su amor. Cada paso, cada esfuerzo les acercaba más a la salida. Tras lo que parecieron horas de avanzar, el aire frío de la noche les abrazó. Al final del camino, encontraron la libertad. El fuego había quedado atrás, representando no solo un escape físico, sino un verdadero renacimiento. En la distancia, el pueblo se iluminaba, y el murmullo del viento traía consigo la promesa de un nuevo inicio. Mientras respiraban frescura, la comunidad de San Andrés los contempló. Sus rostros, llenos de expectación y esperanza, los recibieron como héroes. María miró a Javier, a Carlos y a David, comprendiendo que habían dejado atrás viejas rencillas. Vamos a construir algo nuevo, dijo, su voz fuerte. Mientras Valentina sonreía, el amor que había renacido entre ellos en la adversidad se volvía el núcleo del renovado vínculo. La vida siempre puede dar un giro, y a menudo son los momentos más oscuros lo que revela la luz que realmente llevamos dentro. En sus corazones sabían que la vida los había puesto a prueba, pero también les había ofrecido la oportunidad de reinventarse y aprender a amarse una vez más, con todas sus imperfecciones y locuras, y de esa manera, salieron del fuego, no solo físicamente intactos, sino transformados, mirando hacia adelante con la certeza de que el amor puede surgir incluso en los lugares más inesperados. La vida continuaría, pero esta vez con un propósito renovado. La esperanza abriría caminos donde antes había solo cenizas. Esta es la historia de aquellos que cayeron y se levantaron nuevamente, y solo el tiempo dirá qué vendrá después. Pero lo que nunca se perdió fue su capacidad de amar, perdonar y, sobre todo, reivindicarse en cada paso que den hacia adelante. Ahora es tu momento de brillar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias exclusivas que te tocarán el corazón. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren inspiración aquí. Cuéntanos en los comentarios cómo te sentiste con este final, tus reacciones son importantes. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Haz que el amor y la esperanza lleguen a más corazones.